A ver, entonces vamos a dar continuación con la segunda parte de la sesión del día de hoy, continuando con, digamos, la primera aproximación al paradigma de programación orientada a objetos. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Vale? En donde, digamos que desde el punto de vista de estructura, nosotros estamos en presencia del paradigma de programación orientada a objetos, específicamente la programación basada en objetos. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay algunos elementos del paradigma que nosotros no vamos a estar tocando, obviamente hasta que nosotros no tengamos potencia de desarrollo de los distintos recursos que evidentemente están dispuestos en el lenguaje de programación, es decir, que hasta que no cubramos todos los elementos del lenguaje, pues vamos a estar, digamos, manejando los recursos de manera restringida, ¿ok? Entonces, lo que sí es que venimos trabajando con la definición y uso de términos ya del paradigma de programación orientada a objetos, como es el manejo de clases, que para nosotros simplemente son, digamos, unas plantillas de desarrollo en donde esa estructura está constituida por un campo de datos y un campo de métodos, ¿ok? ¿A qué refiere el campo de datos? Pues nosotros cuando tenemos un objeto, ese objeto tiene atributos o características, y esos atributos, datos y características se guardan en variables, ¿ok? Es decir, para nosotros van a representar las variables de un ámbito de acción máximo asociado que puede almacenar evidentemente una referencia de memoria, ¿ok? Y por otro lado, el campo de métodos son aquellos comportamientos que evidentemente sobre esos distintos objetos que vamos a estar creando de esta clase, evidentemente pueden tener como interacciones. Entonces, en ese sentido, lo que generalmente utilizamos es una representación gráfica de un diagrama de clases. Estos diagramas de clases evidentemente son estándares, de tal manera de que nosotros acá especificamos en primer lugar el nombre de la clase, luego el campo de datos o los atributos o las propiedades y el campo de métodos, ¿ok? Entonces nosotros en esencia, por ejemplo, si nosotros tenemos una fracción, lo que decimos es de manera genérica, ¿no?, que tenemos un campo de datos en donde tenemos el numerador y el denominador. El nombre lo ponemos nosotros, puede ser num, idem o nid, como está apareciendo en este ejercicio, y un conjunto de métodos que serían todas aquellas operaciones que sobre esas fracciones evidentemente se pueden estar ejecutando. Yo puedo tener métodos para realizar operaciones aritméticas con fracciones como suma, resta, multiplicación, la simplificación de una fracción en la fracción mínima equivalente, un método para mostrar o convertir a una cadena de caracteres. Podemos tener también método para comparar fracciones, y los tres primeros que están apareciendo se constituyen como métodos constructores que simplemente se encargan de darle valores iniciales a n y d, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros vamos a tener un conjunto de herramientas disponibles dentro de lo que representa esta plantilla de diseño que constituye nuestra clase, ¿ok? Entonces, ¿qué es una clase? Simplemente es una plantilla, ¿vale? Lo que pasa es que desde el punto de vista de programación sería combinar estructuras con subprogramas dentro de una misma, digamos, dentro de un mecanismo de estructura de datos. Entonces, en ese sentido, aquellos structures que ustedes vieron como registros en computación 2, pues evidentemente es combinar esas estructuras de datos con los subprogramas. ¿Por qué? Porque para nosotros una clase tiene los datos guardados de forma simultánea con los métodos, y eso es lo que hace evidentemente esto atractivo desde el punto de vista de programación, y que nosotros tengamos que hacer ciertos cambios de enfoque al momento de diseñar estas distintas subrutinas, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, quiero que vean simplificar. Fíjense que no tiene la palabra estática, ¿ok? Sino significa que ella deberá tener acceso al numerador y el denominador de la fracción que quiera simplificarse para poder obtener el resultado. Entonces, esas cosas poco a poco las vamos a ir cubriendo evidentemente a lo largo de esta presentación, ¿no? Tendremos en paralelo con las clases los objetos, que son referencias o direcciones de memoria,
de una variable que está asociada a una clase de forma previamente definida. Es decir, que nosotros declaramos una variable, esa declaración de variable está vinculada a una clase y lo que convierte a esa dirección de memoria en un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, para referirnos a los términos esenciales, hasta el momento esas referencias o direcciones de memoria las veníamos manejando con los arreglos, sea vectoriales o matriciales, y ahora le incorporamos los objetos, ¿ok? Es decir, que son esas referencias de memoria las que nos permitirán hacer que los cambios propuestos tengan efecto permanente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, en la siguiente lámina, lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo puedo tener la variable fracción 1 asociada a la clase fracción, y eso hace que esta variable se convierta en el objeto fracción 1. Es decir, que nosotros dejamos de denominarla como variable simple y la denominamos objeto. ¿Por qué? Porque estamos dando de manera sobreentendida, evidentemente, que allí se encuentra almacenada una dirección de memoria, ¿ok? O un apuntador, ¿vale? En la sintaxis, que es la forma de construirla, ¿ok? Digamos que arrancamos con el modificador de acceso, que sabemos que hasta el momento hay 3 que son válidos, ¿okay? Público, privado y sin modificador, acompañado del nombre de la clase. Internamente nos damos cuenta que hay una apertura de llave y un cierre de llave, es decir, que ella define un ámbito de acción de la clase. Dentro de ella pues vamos a tener el campo de datos, el campo de métodos, y dentro de los métodos tendremos los métodos constructores, tendremos otros métodos característicos de la clase y los que defina el programador, ¿ok? Entonces, internamente nosotros estamos acostumbrados a ver que tenemos la clase main, que es la clase que contiene el programa principal ejecutable, que es este el que estamos viendo nosotros por acá, y existe una característica particular, y es que toda clase pública evidentemente debe estar almacenada en un archivo que coincida con su nombre, de tal manera, si esta clase es pública y se llama main, el nombre del archivo obligatoriamente tiene que ser main. Ahora, lo que no dicen como restricciones es que yo no puedo tener más de una clase dentro de un mismo archivo. Lo que dice la restricción es que toda clase pública debe estar dentro de un archivo que coincida con su nombre, y solo puede existir una sola clase con esa categoría. Entonces, internamente dentro de un archivo yo puedo tener clases que no sean públicas, ejemplo, sin modificador de acceso, y puedo tener también clases que sean privadas, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetirlo, el encabezado lo único que plantea es que toda clase pública esté en un archivo de su mismo nombre, y que un archivo solo puede contener una sola clase pública, ¿ok? Entonces, dentro del método principal ejecutable, lo que podemos plantear es que solamente si lo requiere la clase que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? De tal manera que pudiéramos contemplar la posibilidad de que ese método, obviamente lo podemos incluir o no, de acuerdo a los requerimientos, ¿vale? En un paquete pueden existir más de un método ejecutable, sí. Lo único es que cuando vamos a construirlo con el clean and build, solamente uno de ellos representará el hilo principal de ejecución, ¿de acuerdo? El resto no pueden serlo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir poco a poco, digamos, entendiendo cómo trabajar con el campo de datos, ¿ok? En este caso, ese campo de datos sería la zona donde vamos a definir los atributos del objeto. En el ejemplo de la fracción es el numerador y el denominador, ¿vale? Vamos a arrancar como si estuviéramos declarando una variable, ¿ok? Evidentemente que va un tipo de dato y un identificador. Lo único es que lo acompaña un modificador de acceso, al igual que cuando se define, digamos, la creación de la clase. Ese modificador de acceso puede ser público, privado o por defecto sin modificador. Sabemos que si no coloco nada, es un acceso público solo si estoy en clases que se encuentren dentro del mismo paquete. Si es público, evidentemente en una clase externa, esté en el mismo paquete o no, yo puedo tener acceso a ese componente, y si es privado, obviamente solamente está restringido a la clase donde estemos desarrollando
el trabajo, ¿ok? Evidentemente en una clase externa el acceso es inválido, ¿vale? En el campo de métodos, digamos que la ventaja que tiene esto es que tenemos que analizar un poco cómo se constituyen los métodos de las clases que estemos desarrollando. Y los vamos a clasificar en primer lugar como métodos constructores, ¿ok? Son los tres primeros que aparecían en el diagrama de la clase fracción, en donde esos métodos constructores se definen justamente para crear objetos y fijar valores iniciales a esos atributos. Es decir, que cuando yo declaro una variable fracción, yo no la estoy creando. La estoy creando cuando aparecerá el operador new, al igual que en el vector y en las matrices, obviamente que sería el punto en donde se solicitan y se reservan esos espacios de memoria. Ahora, ¿qué se va a reservar? Por ejemplo, en la fracción, si tengo un numerador y denominador fijado en el campo de datos, esos serían los componentes que se van a fijar evidentemente como los atributos de ese objeto, ¿ok? Ellos son métodos muy particulares, no retornan ningún resultado ni siquiera tipo void, ¿de acuerdo? Entonces como método vamos a ver que existen métodos que entregan un resultado, métodos void y métodos constructores. ¿Por qué? Porque ellos se omite por completo el resultado que retorna. El nombre del método debe coincidir de manera estricta con el nombre de la clase. Si mi clase se llama fracción, evidentemente el nombre del método también debe ser fracción. Y son los únicos métodos, muchachos, que evidentemente van a estar capitalizados con la primera letra. ¿Por qué? Porque si la clase fracción obligatoriamente como clase se debe escribir en letra mayúscula y el nombre del método coincide con el de la clase, pues es el único método que nosotros vamos a tener con la primera letra en mayúscula, ¿de acuerdo? Tendremos también métodos ejecutables, sabemos que es el método main, es un método opcional, y otros métodos de clase, por ejemplo aquí incluimos por ejemplo el método equals, que sería para comparar dos objetos de la misma clase, método compareTo, solo si es posible verificar que un objeto es mayor que otro, es decir, que evidentemente si yo tengo una fracción y yo puedo chequear que otra fracción numéricamente es mayor que la que recibo, pues evidentemente puedo incorporar un método, en inglés se llama compareTo, pero evidentemente es una verificación de comparación de magnitudes entre dos objetos, ¿de acuerdo? Existen otros métodos esenciales que se conocen como métodos getter y setter. En inglés get es obtener y set es actualizar o modificar, que permiten acceso a los campos que sean privados, ¿ok? Entonces, por definición, vamos a ver algunos aspectos en lo que sería la estructura básica de una clase. Por favor, veamos que el acceso, digamos, al campo de datos, que en este caso es numerador y denominador, por costumbre se definen privados, ¿de acuerdo? Se definen privados, yo creo que, digamos, respetando el principio de encapsulamiento, en donde, digamos, no es que yo estoy bloqueando el acceso al numerador y al denominador para que nadie lo vea y lo oculte como una clave de las cuentas bancarias, no, es todo lo contrario. Él se está ocultando porque digamos que lo que estamos ocultando realmente es el mecanismo de administración. Si yo lo puedo guardar ese numerador y denominador en una base de datos, lo puedo guardar en un arreglo, lo puedo guardar en una estructura dinámica de datos, lo puedo guardar en dos variables de tipo de dato primitivo, como en este caso n y d, pues esa es una decisión que nosotros como programadores estamos tomando y es lo que realmente se encapsula. Entonces, cuando nosotros definimos estos dos componentes privados, evidentemente estamos diciendo que fuera de la clase fracción yo no accedo a este valor n ni a este valor d de manera directa, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, vamos a tener un conjunto de primeros métodos que van a estar trabajando sobre los objetos de la clase fracción, específicamente utilizando sus atributos n y d. Entonces fíjense que el primer método constructor se va a implementar para hacer ¿qué cosa? Ojo, recuerdo la definición un poco para que la tengamos clara. Permite crear objetos tipo fracción e inicializar el campo de datos con los valores que nosotros consideremos convenientes. Entonces, por ejemplo, este primer método constructor se conoce como un método constructor vacío por defecto, ¿de acuerdo? Es decir, que somos nosotros los que vamos a indicar los valores de
n y d que consideremos conveniente. En este caso obviamente no se coloca d en 0 para que no genere una indeterminación. Entonces 0 sobre 1 pudiera ser una fracción que numéricamente es el elemento neutro en la suma, ¿no? Y evidentemente la estamos definiendo como 0 sobre 1, ¿vale? Podemos tener también otro método constructor a partir de las especificaciones, ¿ok? Es decir, si a mí me dan el numerador y el denominador como parámetro de entrada al método constructor, yo puedo utilizar esta n y esta d para asignársela al valor de n y d del objeto. Entonces, en este sentido, muchachos, aquí presentamos por primera vez la referencia dis, que así se conoce. Es una referencia que se utiliza solamente cuando existe ambigüedad directa en el ámbito de acción de un método, es decir, en este caso de este método constructor, entre el campo de datos, que se llama n y d, y el campo de los parámetros formales que tiene el método, en este caso este valor de n y este valor de d. Somos nosotros los que decidimos cómo denominar esos parámetros. Si yo le puse num y dem a estos dos parámetros, no existe ninguna ambigüedad. Este sería num y este sería dem, y aquí yo no necesito utilizar el operador dis. Pero cuando existe ambigüedad, es obligatorio diferenciar cuáles pertenecen al objeto, que son los del lado izquierdo, y cuáles pertenecen a los parámetros formales del método, que son los del lado derecho. Entonces, yo creo que la vamos a tener como un tiro al piso cuando estemos utilizando el editor. ¿Por qué? Porque él marca en color verde los que pertenecen, digamos, al objeto, y en negrito, evidentemente, los que pertenezcan al método. Y cada vez que yo necesite usar los del objeto, puedo utilizar el dis. Lo único es que, por ejemplo, en el caso anterior, aquí arriba, si yo utilizo dis.n y dis.d, sería redundante. ¿Por qué? Porque no existía nada, evidentemente, que estuviera generando una ambigüedad con respecto a este valor de n y este valor de d, para asumir que no podían ser los únicos a los cuales tengo acceso, que son los del objeto, ¿de acuerdo? Es decir, este campo n y este campo d. Entonces, en este caso, ojo, lo estoy utilizando de esta manera porque el programador en este caso decidió colocarle dentro de los parámetros formales unos identificadores que coincidían con los parámetros asociados al campo de datos del objeto. Y en ese caso, pues hay que hacer una diferenciación. Estos son los del objeto, el lado izquierdo, el lado derecho son los parámetros formales del método, de tal manera de que estos viajen hacia los atributos del objeto que pretendemos inicializar. Ojo, con esto estamos diciendo, vamos a inicializar una fracción con un numerador que debe recibirse y un denominador que debe recibirse, y con eso vamos a construir los del objeto, que son los que queremos crear, ¿ok? Por último, es posible crear, digamos, un objeto fracción a partir de una fracción que ya existe y que esté conformada, y es lo que dice este método constructor. Yo puedo crearla a partir de una fracción obj que evidentemente ya esté definida. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el problema es, si yo tengo al numerador y al denominador del objeto tipo fracción, que es este que estamos tratando de construir, y yo quiero acceder al valor del numerador y del denominador que están aquí adentro, obviamente utilizaré el operador punto para poder acceder al campo, y en este caso obj.n y obj.d me permite acceder al numerador de obj y al denominador de obj. El problema, muchachos, es que aquí se presentan algunos detalles técnicos, ¿no? Y es que arriba, en el campo de datos, dijimos que esos campos eran privados. Entonces, porque aquí a secas yo puedo acceder, obviamente, al numerador y al denominador dentro de obj. Pues así de fácil, es porque obj pertenece a la clase fracción, y por lo tanto, al ser, digamos que como dice el caimanes del mismo charco, pues obviamente se entienden, al ser fracción obj un objeto de la misma clase fracción, pues entonces se supone que yo puedo acceder a sus campos numerador y denominador sin ningún tipo de criterio adicional, ¿ok? Entonces yo puedo acceder al numerador de obj como obj.n y obj.d al denominador dentro de obj, y con esos dos pues yo me permito inicializar el valor del numerador y del denominador de la fracción que pretendemos construir, ¿ok?
Es decir, que estos tres métodos que acabas de ver en este momento en esta lámina son los que te servirán para usar el operador new, y al igual que en un vector yo decía new int y le decía cuántas posiciones quería dentro del par de corchetes, ahora tendré que decir new fracción y colocar dentro del par de paréntesis, porque es un método, cuál de los métodos constructores estaríamos utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, en líneas generales, muchachos, presentamos un método constructor vacío por defecto, un método constructor a partir de las especificaciones y un método constructor a partir de otro objeto de la clase. Cada uno de ellos tendremos nosotros que tener la tendencia de incluirlo dentro de un código, aunque no lo estemos utilizando nosotros de manera directa. ¿Por qué? Porque evidentemente le puede servir a otro programador para poder desarrollar código en base a esta clase que nosotros estemos desarrollando, ¿vale? Entonces, repasando un poquito, tenemos por acá el campo de métodos, un constructor por defecto que crea una fracción 0 sobre 1, un constructor a partir de las especificaciones y un constructor a partir de otro objeto de la clase fracción. Se supone que OBJ viene construido y con valores ya en su numerador y su denominador que me permitirán asignarle valores directos a la nueva fracción que pretendemos construir, ¿ok? Una vez que estos métodos utilicen variables de campo de datos de la misma, se hace referencia a los valores directos del objeto que lo esté utilizando. Entonces, obviamente que cuando nosotros decimos, en este caso, me permito, este n y esta d, es del objeto fracción que lo esté utilizando. Entonces, este n y este d serían del objeto fracción que lo está utilizando. Entonces hay que tener cuidado cada vez que nosotros accedamos a esos señores, pues justamente es del objeto fracción involucrado en la instrucción que nosotros estemos definiendo, ¿ok? Poquito a poco esas cosas se van a ir aclarando. La referencia dis es una dirección de memoria. ¿La dirección de memoria de quién? Es la dirección de memoria del objeto involucrado en la instrucción que estemos utilizando, ¿ok? Es decir, si yo estoy creando un nuevo objeto, es la dirección de memoria de ese objeto que estoy creando, ¿vale? Entonces, esa referencia dis sirve para dos cosas. Primero, para eliminar la ambigüedad, evidentemente como ocurre en este caso, cuando tengo ambigüedad por colocar el nombre de los parámetros formales del método fracción n y d y tener los campos de datos de la clase en numerador y denominador también como n y d, obviamente sirven para eliminar esa ambigüedad, pero también sirven si yo necesito saber la dirección de memoria del objeto con el que estoy trabajando. Es decir, di solito es la dirección de memoria del objeto involucrado en la, digamos, en la sentencia que estemos utilizando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo nosotros estamos haciendo una declaración simple, es decir, fracción obj es construir el objeto fracción en una variable que se llama obj, pero obviamente al ser de una clase, este señor se convierte en un objeto. El operador new es el que va a crear, a solicitar, digamos, y reservar los espacios de memoria que se requiere para almacenar el objeto tipo fracción. Pero ¿qué es lo que hace aquí, muchachos? Él lo que hace es ir a la plantilla, que es la clase, ver que debías reservar dos espacios tipo int, es decir, valores numéricos enteros, y eso es lo que este new estaría pidiendo, el espacio para reservar los dos valores numéricos enteros. Ahora, el método constructor es el que va a decir, epa, una vez que ese espacio fue reservado y está disponible, yo le tengo que inicializar los valores por defecto, y en este caso específicamente este constructor fija un valor de 0 sobre 1 como parte de la instrucción. Entonces, cuando yo les decía en el método constructor n y d, esta refiere al objeto involucrado en la sentencia, es que en este momento fracción, al usar n0 y d1, estaría utilizando el, digamos, el numerador y el denominador del objeto involucrado en la sentencia, en este caso dentro de obj, ¿vale? El acceso a campos, es decir, cómo puedo acceder al numerador y al denominador que se encuentra almacenado en obj, producto de la instrucción anterior, es decir, de esta señorita.
aquí tendría el numerador en 0 y el denominador en 1. Y con eso, pues obviamente la forma correcta de hacerlo es que si son campos públicos, yo puedo colocar el nombre del objeto, el operador punto y el nombre del campo al cual quiero acceder a ellos, ¿ok? Esto también se contempla para campos privados, pero que estemos dentro de la misma clase del objeto al cual hacemos referencia. Es decir, obj puede estar dentro de la clase fracción y yo puedo acceder a él obj.n sin ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, obj.n para nosotros es igual a 0. ¿Y eso de dónde se deriva? Del llamado al primer método constructor que tenía la clase, y es el primer método constructor vacío por defecto el que se estaba utilizando. Ahora, cuando esos campos de métodos sean públicos, es decir, ya vamos a las subrutinas que se pudieran estar utilizando, la diferencia es que va a aparecer el nombre del campo, es decir, cómo se denomina nuestro método, y aquí la lista de parámetros actuales, es decir, con los cuales va a funcionar el método. Recuerden que cuando me permito ir a la lámina anterior, ¿ok? En esta lámina estos parámetros se consideran parámetros formales, es decir, lo que utilicé para definir o construir el método, mientras que en la lámina siguiente estos parámetros se consideran parámetros actuales, es decir, los que estamos utilizando en el llamado o en el uso, evidentemente, que tiene la estructura, ¿ok? Ahora, muchachos, cuando los atributos son de la clase, en este caso son privados, ese modificador de acceso restringe en una clase externa el uso justamente de este campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar métodos que en este caso se constituyen como métodos de getter y setter. Getter significa obtener valor. Simplemente son métodos que son de tipo público, ¿ok? Refiriéndose específicamente a un campo que es privado. Entonces, ¿qué significa eso, mi gente? Que nosotros estamos a través de un intermediario, que en este caso es un método público, evidentemente tratando de acceder a este atributo que evidentemente fue definido de forma privada. Entonces, a través de este método que se llama get, acompañado del nombre del atributo, por ejemplo, getN, pudiéramos retornar el numerador de la fracción, ¿vale? Eso es como, pues obviamente cuando la novia se pone brava y nosotros tenemos que llamar a la mejor amiga para poder llegarle, y evidentemente usamos un intermediario. Evidentemente, al estar ese componente restringido, nosotros buscamos el intermediario que sí es público y que sí tenemos acceso a él, evidentemente para de forma indirecta alcanzar el atributo que nosotros queremos lograr. Entonces, en una clase externa, pues ¿qué puedo hacer? Puedo llamar al método getAtributo, que es público, y con ese me da el valor que tiene almacenado ese componente, ¿vale? Pues permite retornar, por definición, el valor de un atributo privado a través de un método público. Seguimos avanzando. A ver, ¿alguna pregunta hasta el momento, muchachos? No, ¿No? por ahora. Ok, perfecto. Entonces, seguimos con los métodos setter, ¿ok? O los métodos set. Son métodos que, al igual que el get, sirve para acceder a un campo que es privado dentro de la clase con un intermediario que va a ser público como método. Entonces, este método literalmente lo que está haciendo es recibir en la cabecera del método el valor que voy a utilizar para cambiar, actualizar, modificar o sustituir lo que este atributo tiene almacenado. Entonces, por ejemplo, esa modificación permite alterar ese atributo privado a través de una clase externa por medio de ese método público que se recibe como parámetro, obviamente, lo que vamos a utilizar para hacer la asignación que sea compatible. Entonces, por ejemplo, esos métodos getter y setter para cada atributo privado define, pues de alguna forma, las restricciones de acceso que tiene, la posibilidad incluso de realizar operaciones de validación dentro de lo que sería el cuerpo o la cabecera
de este método. Entonces nosotros pudiéramos hacer algunas operaciones por acá elementales también antes de cambiarlo en donde aquí se está asumiendo obviamente que el valor es válido y que yo simplemente voy a actualizar el campo que es privado, ¿ok? Entonces la ventaja que tiene el uso del NetBeans es que todos estos métodos se pueden agregar de manera automatizada, ¿ok? Simplemente con un par de cliqueos nosotros como programadores le indicaremos al editor que tiene que agregarlos una vez que nosotros estemos construyendo la estructura de las clases que nosotros definimos, ¿ok? Otros métodos esenciales, es decir, fíjense que hemos pasado, digamos, haciendo un barrido por los métodos constructores, que serían los primeros que vamos a definir nosotros como programadores, y estamos en presencia ahora de algunos métodos, evidentemente, que forman parte de la estructura de toda clase que nosotros estemos desarrollando. Y ese método es el método toString. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de convertir a una representación en string de todos los atributos que contiene la clase, ¿ok? Y aquí quiero ser bien claro que en todas las evaluaciones, asignaciones y enunciados que nosotros manejamos dentro de este curso, si nosotros estamos manejando algún objeto en donde no conozcamos con claridad la forma que tiene que tener el método toString, pues lo que vamos a hacer es tratar de forma organizada ir mostrando todo lo que forma parte del campo de datos de la clase, es decir, vamos a agarrar todos los atributos y los vamos a mostrar de forma organizada, ¿ok? Ese método toString es un método público. Fíjense que no tiene la palabra static involucrada dentro del cálculo. Aparece el modificador de acceso público, el tipo de dato que esto va a retornar es un string y el método se llama toString, ¿ok? Él por defecto no recibe absolutamente nada. ¿Qué debe hacer él? Él debe retornar la representación en string. En este caso, por ejemplo, pudiera ser el numerador, colocar la barrita de división y colocar el denominador. Es decir, nosotros vemos desde el punto de vista del ejercicio cómo queremos que sea mostrada la información dentro del código que estamos presentando, ¿ok? Podemos tener también digamos, métodos para comparar y verificar si dos objetos de la clase son iguales. Esos métodos se conocen como el método equals, en donde, por favor, y voy a tratar de explicarlo directamente con esta cabecera, y que a partir de este momento ustedes empiecen a digerir toda esa información que estamos presentando como información nueva, y que eso es igualito que nos enseñen, pues obviamente que aunque todos sabemos respirar, nos indiquen que hay un método que es para inhalar y otro para exhalar, y que si estamos evidentemente en una situación tenemos que controlar y tratar de calmar la respiración para que eso digamos controle el ritmo cardíaco y de una forma pues exista un mecanismo estable, ¿ok? Entonces en ese sentido, si nosotros sabemos que esos métodos existen, pues evidentemente cuando nos los explican lo que hacemos es entender que son explícitos y directos para poder tener una comprensión más sencilla de lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces yo voy a permitirme dentro de este método equals, muchachos, ir explicando algunos detalles, ¿ok? El primero es un método que es de carácter público, ¿ok? Es decir, que se supone que si yo quiero comparar objetos de la misma clase, pues yo puedo tener acceso a ese método sin ningún problema. Lo segundo, no es estático, ¿ok? Lo tercero es que retorna un resultado lógico, es decir, verdadero o falso. El nombre del método es equals y siempre se va a escribir de la misma manera, ¿ok? Es decir, por favor, respetando que el lenguaje de programación, al ser sensible a uso de mayúsculas y minúsculas, pues tengo que tener claridad en la forma como se escribe. Y tercero, que recibe un solo objeto o la referencia de memoria del objeto que nosotros estamos comparando, que tiene un tipo de dato específico, ¿ok? Entonces, muchachos, en este momento, por ejemplo, si yo estoy haciendo la clase fracción, ¿qué espero que se reciba aquí adentro? Lo que espero que se reciba es un objeto también de la clase fracción. Pero resulta que para comparar nosotros necesitamos dos, ¿verdad que sí? Ese segundo que va a ocurrir de manera indirecta es la fracción que haga el llamado al método equals, es decir, a la que utilice equals para hacer el llamado y se le pase como parámetro la segunda fracción evidentemente que quiera comparar. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de métodos, vamos a tener que dar por sobreentendido
que el valor de n y d sigue siendo el de la fracción involucrada en la sentencia o en la expresión que nosotros estamos utilizando, y el otro que vamos a recibir, que es el segundo, obviamente se recibió de manera explícita en la cabecera del método. Entonces, perfecto, vamos a poder comparar dos cosas, pero es que el problema es que al comparar esas dos cosas, evidentemente una es la fracción que hace el llamado, dos es la que se recibe de forma directa en el parámetro formal del método. ¿Vamos bien hasta ahora, muchachos? Sí, perfecto. El último método, digamos, de lo que representan métodos en donde nosotros como programadores tenemos que hacer el esfuerzo de incluirlo de manera, digamos, forzosa, ¿ok? Es el método compare-to. Ese método compare-to, él pretende comparar dos objetos y debe retornar generalmente 1, menos 1 o 0, o un valor negativo, positivo o 0. Por ejemplo, retorna 1 si es decir, positivo, si el que hace el llamado es mayor que el que se recibe en la cabecera. Retorna menos 1 si el que hace el llamado es menor que el que se recibe en la cabecera. Y si son iguales, retorna 0. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, decimos que por lo general es 1, menos 1 o 0. Pero lo lógico es que sea positivo, negativo y 0. Por ejemplo, hay veces que nosotros comparamos elementos de un vector y nos dice, por ejemplo, la cantidad de elementos que están coincidiendo, y eso me da un valor evidentemente positivo. La cantidad de elementos que no coinciden, pues la sumatoria, si es mayor, es porque los componentes pudieran tomarse en cuenta algunos factores como la cantidad de elementos que están coincidiendo, etcétera, etcétera, para darnos una cifra que puede ser positiva, que puede ser negativa o que puede ser igual a 0. ¿Ok? Pero eso es una decisión que nosotros como programadores tenemos que involucrar al momento de desarrollar la estructura del método compare-to. Por acá pues un repasito de arreglos, eso ya lo sabemos. Con respecto a los arreglos, por defecto, lo que queremos hacer un énfasis, muchachos, en todo esto es que obviamente cuando nosotros trabajamos con clases, ¿ok? Y clases, por favor, fíjense que la C está en mayúscula. Evidentemente todos los elementos que van a almacenarse dentro del vector van a apuntar a null. ¿Por qué apuntan a null? Y yo creo que es segunda vez que se repite dentro de las presentaciones. Apunta a null porque es responsabilidad del programador hacer lo que en el punto siguiente vamos a ver que se puede hacer, ¿ok? La responsabilidad es asignar objetos a cada una de esas referencias o direcciones de memoria que en este momento están apuntando a null. Entonces, por ejemplo, si yo lo voy a hacer con un vector, es el llamar para cada elemento BDI del vector, llamo a un método constructor de la clase que estoy evidentemente involucrando. Entonces este llamado a new va a ir acompañado a cada clase y es lo que me va a permitir agarrar cada uno de estos null, eliminarlo y transformarlo en una referencia nueva que se va a ir almacenando en cada uno de los elementos del vector. Y si es un arreglo matricial, ¿qué pasa? Bueno, nada, ningún dolor de cabeza, es lo mismo. Lo único es que ahora tengo doble ciclo anidado y el recorrido es con M, D y J, obviamente accediendo a los dos índices para, digamos, poder tener el acceso al elemento específico que tiene un null y que sabemos que va a ser sustituido por la referencia que este método constructor debiera estar entregando. Entonces, ojo, hacemos el aviso por acá. Se debe crear cada objeto llamando al método constructor apropiado y asignarlo a una posición del arreglo, ¿ok? Por supuesto, si el arreglo es matricial, con el doble ciclo del recorrido matricial por fila, y si es vectorial, pues obviamente con un solo ciclo de recorrido. ¿Qué queremos hacer en este momento? ¿Ok? Vamos a tratar de ver si podemos plantear como ejercicio el disponer de dos arreglos paralelos, en este caso un arreglo num y un arreglo dem, y con eso trabajar con la clase fracción. Fíjense que
obviamente determinar la suma de todas las fracciones y muestre su valor simplificado. Es decir, que tenemos que trabajar al menos con un método sumar fracciones y un método simplificar fracciones. Yo creo que este último pudiera darle dolores de cabeza a aquellos que no tengan conocimiento matemático, evidentemente de simplificación de fracciones, ¿ok? Obviamente que para nosotros como en programación a este nivel no estamos evaluando técnicas de solución de problemas, sino que simplemente que como ingeniero digamos podamos ofertar alguna solución al problema, pues entonces alcancemos el desarrollo de la estructura. Entonces vamos a tener que definir la clase fracción y por supuesto la clase de prueba, que sería nuestra clase main dentro del ejercicio, ¿vale? Eso es lo que queremos. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí por este momento y continuamos luego con la parte práctica.